Bienvenidos a esta nueva sesión del Breakfast de Biología Virtual. El día de hoy vamos a trabajar en nuestra sesión preguntas relacionadas al componente ecosistémico, al componente celular y al componente organísmico. La primera pregunta que vamos a trabajar el día de hoy hace referencia al componente organísmico, ya que nos pregunta directamente acerca de la traducción y obtención de proteínas a partir del ADN de un organismo vivo. Vamos a leer nuestra primera pregunta. A partir de las cadenas de ARN mensajero se forman las proteínas. En este proceso, por cada 3 nucleótidos consecutivos de ARN mensajero, se codifica un aminoácido. A continuación, se muestra una secuencia de ARN mensajero. Los nucleótidos A u G codifican únicamente para indicar el inicio de la formación de la proteína y los nucleótidos U a G codifican únicamente para indicar la terminación. Con base en esa información, ¿cuántos aminoácidos conforman la proteína? Teniendo en cuenta la información que nos dan en el enunciado, es importante aclarar que cada 3 bases nitrogenadas o cada 3 nucleótidos se va a producir un aminoácido. Es decir, que la combinación de 3 nucleótidos o una tripleta que se conoce con el nombre de codón va a codificar el inicio de la traducción a proteína y también va a codificar el final de la traducción de la proteína. Y en el mismo enunciado nos dicen, la combinación de nucleótidos A u G le dice a la célula inicie la traducción y la combinación de los nucleótidos U a G le dice a la célula que pare la traducción de esos nucleótidos. Como podemos ver en la imagen, tenemos segmentada la cadena de ARN mensajero que nos dan y sabemos que es ARN debido a la presencia de uracilo. Entonces tenemos nuestra cadena de ARN mensajero segmentado en codones y encontramos la primera combinación, que es la combinación A u G. En esta combinación inicia la síntesis de proteína. Una vez se inicia la síntesis de proteína, encontramos diferentes tripletas que nos van a dar un aminoácido específico. Puede ser mertiolina, prolina, cisteína, en fin. Pero entonces cada 3 aminoácidos nos da, cada 3 nucleótidos nos da un aminoácido. Es importante entonces, una vez se inicia la síntesis, contamos que tenemos 6 tripletas antes de encontrar la combinación UAG, que es la que le dice a la célula pare, no produzca más proteína. Entonces tenemos el codón de inicio o la tripleta que inicia la síntesis, 6 aminoácidos y finalmente la tripleta que para la síntesis. Teniendo en cuenta las opciones que nos dan en la pregunta, nos dicen ¿cuántos aminoácidos se conforman en la proteína? Tenemos una opción que nos dice 8 aminoácidos, otra opción que nos dice 18 aminoácidos y una opción que nos dice 6 aminoácidos y finalmente la que nos dice 10 aminoácidos. Teniendo en cuenta las tripletas que no me marcan el fin de la síntesis de la proteína, tenemos 6 aminoácidos conformando nuestra proteína. La respuesta son 6 aminoácidos que conforman la segunda pregunta. Ya tiene que ver con el componente organísmico, cómo funcionan los órganos y cómo funcionan los diferentes sistemas en un organismo vivo. Vamos a leer la pregunta. Nos dice, el sistema circulatorio de los animales, además del transporte de sustancias, cumple con varias funciones dependiendo del grado de desarrollo. De las siguientes afirmaciones sobre el desempeño del sistema circulatorio, marque la falsa, es decir, la función que no cumple el sistema circulatorio. Vamos a mirar cuáles opciones nos dan. Nos dicen, transportar nutrientes desde el sistema digestivo hacia todas las células del cuerpo. Segunda opción, transportar desechos producidos por el funcionamiento celular hasta los lugares especializados para su eliminación. Nos dan otra opción que dice, transporta hormonas
desde los órganos en los que se producen hacia los tejidos y órganos sobre los que actúan. Y nos dan finalmente una opción que dice mantener discontinua la temperatura corporal focalizando el calor solo en algunas partes del cuerpo. Vamos a analizar cada una de las opciones que nos dan en la pregunta para ver por qué puede ser cierta o por qué puede ser falsa. La primera opción, transporta nutrientes desde el sistema digestivo hacia todas las células del cuerpo. Si bien nuestro sistema circulatorio está conformado por 3 órganos principales, tenemos el órgano del corazón, que es el encargado de bombear, de impulsar la sangre desde el corazón hacia el resto de nuestro cuerpo. Tenemos las venas y las arterias, que son las encargadas de transportar la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo y desde el resto del cuerpo hacia el corazón. Y finalmente tenemos la sangre. La sangre es uno de los componentes más importantes de nuestro sistema circulatorio, ya que por medio de la sangre, primero, se transportan los nutrientes necesarios para la obtención de energía en cada una de nuestras células. A través de la sangre se transporta el oxígeno necesario para las actividades metabólicas de nuestras células. A través de la sangre se eliminan desechos, tal como puede ser el dióxido de carbono, algunos materiales de desechos producidos durante la respiración celular. También por medio de la sangre se transportan las hormonas, como puede ser la adrenalina, la testosterona o la progesterona en el caso de las mujeres. Entonces, la sangre cumple un papel de transportar hormonas desde las glándulas hacia todas las células de nuestro cuerpo. También la sangre nos ayuda a regular la temperatura en todos nuestros órganos. Nos ayuda a que nuestra temperatura se mantenga aproximadamente en 37 grados centígrados. Si nuestro cuerpo aumenta su temperatura, nosotros sentiremos fiebre, o si disminuye la temperatura, pues sentiremos hipotermia o frío. ¿Listo? Pero entonces la sangre nos ayuda a regular los materiales de desecho, el oxígeno, los nutrientes, las hormonas y la temperatura. Teniendo en cuenta esta información, es válido afirmar que las células transportan los desechos producidos por el funcionamiento celular hasta los lugares especializados para la eliminación. Tenemos que encontramos pulmones, arteria pulmonar y vena pulmonar. También encontramos en los riñones vena renal y arteria renal, que son lugares especializados para el desecho de sustancias. Encontramos entonces que este enunciado es cierto. Tenemos la otra opción que nos dice, transporta hormonas desde los órganos en los que se producen hacia los órganos en los que actúan. Por ejemplo, en el caso de la adrenalina, que nos ayuda a aumentar el flujo cardíaco, el ritmo, el flujo sanguíneo. Entonces, a través de la sangre llega a todo nuestro cuerpo. Este enunciado es verdadero. Por tanto, el enunciado falso del sistema circulatorio es aquel que nos dice que mantiene discontinua la temperatura corporal, focalizando el calor solo en algunas partes de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo mantiene una temperatura igual, eso se llama osmorregulación, mantiene la temperatura de nuestro cuerpo en las mismas, siempre la mantiene constante, no hay ningún órgano de nuestro cuerpo que tenga mayor o menor grado de temperatura. Entonces es falso decir que la sangre mantenga discontinua la temperatura. Por eso se le pregunta, hace parte del componente celular, ya que nos preguntan acerca del funcionamiento del sistema inmune, específicamente cómo funcionan las células gliales y los anticuerpos. Vamos a leer nuestra pregunta. Los órganos. Los ganglios linfáticos producen parte de las células inmunitarias que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones, al igual que filtran el líquido linfático y eliminan el material extraño, como bacterias y células cancerosas. Cuando las bacterias son reconocidas en el líquido linfático, los ganglios linfáticos producen más glóbulos blancos para combatir la infección, lo cual hace que estos se inflamen, y según lo anterior, el sistema inmunológico y el sistema linfático tienen principalmente en común.
y nos dan las opciones. Primera opción, identificar agentes externos. Tenemos la opción de defensa del organismo. Otra opción nos dice producción de glóbulos rojos y otra opción finalmente nos dice nutrición y metabolismo celular. Vamos a analizar cada una de las opciones, a mirar qué grado de verdad o qué grado de falsedad puede llegar a presentar cada opción. Tenemos la primera opción, identificar agentes externos. Si bien el sistema linfático y el sistema inmune, para poder atacar un agente patógeno, tiene que reconocer todos los agentes que vienen del exterior al interior de nuestro cuerpo, digamos que no especifica qué agentes externos son los que analizan en común. Entonces es una opción que tiene un grado de verdad, pero que no es totalmente cierta. Tenemos la segunda opción que nos dice defensa del organismo. Si bien es cierto, como lo dice en el enunciado, nuestro sistema linfático primero reconoce al organismo y después lo defiende si es un agente patógeno, ya es una opción que presenta un mayor grado de verdad que la opción de identificar agentes externos. Acá ya nos dicen que propiamente está defendiendo a nuestro organismo. Es una opción que podemos tener en cuenta para la posible respuesta de la pregunta. Vamos a ver la otra opción. Nos dice producción de glóbulos rojos. El sistema inmune y el sistema linfático tienen en común que producen glóbulos blancos, pero no glóbulos rojos. Entonces descartamos esta opción ya que nos hablan de los glóbulos rojos. Tenemos otra opción donde nos hablan de la nutrición y el metabolismo celular, pues como en el mismo enunciado nos lo dicen, la función del sistema inmune y del sistema linfático está centrada en el reconocimiento y en el defensa de agentes patógenos y agentes externos a nuestro organismo. Entonces descartamos esta opción ya que nos hablan de nutrición y metabolismo, nada que ver con nuestro sistema inmune. Nos queda entonces entre identificar agentes externos y defensa del organismo. La opción defensa del organismo es mucho más específica ya que nos dice qué acción es la que debe tomar frente a la presencia de un agente externo. Entonces tenemos que la respuesta correcta es que el sistema inmune y el sistema linfático defienden a nuestra cuarta pregunta de la sesión del día de hoy. Esta pregunta hace parte del componente organísmico, ya que nos preguntan sobre el funcionamiento del hígado en nuestro cuerpo, en nuestro sistema digestivo. Vamos a leer la pregunta. El hígado desintoxica y descompone los productos químicos, venenos y otras toxinas que entran al cuerpo. Por ejemplo, el hígado transforma el amoníaco, que es venenoso, en urea, que posteriormente se filtra en el riñón y forma la orina. El hígado también produce una sustancia que el cuerpo lo utiliza para descomponer o catalizar las grasas que son útiles y los residuos no aprovechables. Ese compuesto recibe el nombre de, y nos dan varias opciones: sangre, otra opción es bilis, otra opción es CO2 o dióxido de carbono y finalmente nos dicen que saliva. Es importante para esta pregunta tener en cuenta cuáles son las funciones y a qué sistema hace parte el hígado. Recordemos que el hígado hace parte de es un órgano de nuestro sistema digestivo, cumple la función de segregar varias pseudotoxinas para descomponer el alimento y para obtener nutrientes, ayudándole a nuestro estómago en el proceso de digestión. Recordemos entonces que nuestro hígado puede segregar dos sustancias. Uno son ácidos gástricos y la otra sustancia específica que nos ayuda a descomponer los nutrientes es la bilis. Entonces, teniendo en cuenta que el hígado segrega bilis y segrega, además de la bilis, también segrega la insulina, que nos ayuda a regular el azúcar en la sangre. Comparándolo con las opciones que nos dan, tenemos que la única opción viable es bilis. ¿Listo?
La sangre no es segregada por ningún órgano, la descartamos. El CO2 es un gas que es expulsado por medio de los pulmones, no tiene nada que ver con el hígado. La saliva es segregada por nuestras glándulas salivales. Nuestro hígado se encuentra en esta región y acá se encuentran las glándulas salivales, no tiene nada que ver. Entonces la opción correcta es que el hígado segrega bilis. Nuestra última pregunta, vamos a tener en cuenta que hace parte del componente ecosistémico, ya que nos preguntan por la función o el papel que desempeña un organismo específico en un ecosistema. Vamos a leer nuestra pregunta para comprenderla mejor. Nos dicen: el murciélago es una criatura muy adaptable y las investigaciones demuestran que existen muy pocos lugares en el mundo donde no residen. Suelen hacerlo en cuevas en las que tienen acceso al agua, lugares seguros para esconderse de los depredadores durante el día y abundancia de comida. Estos organismos cuentan con diferentes estrategias de supervivencia dependiendo de la especie, incluyendo la forma de alimentarse, de competir con otras, de cazar, de evitar ser atrapada, y podemos definir la función o el rol ecológico que cumple una especie dentro de un ecosistema como, y nos dan varias opciones. La primera opción que nos dan es nicho, la segunda opción que nos dan es biotopo, la tercera opción que nos dan es hábitat y finalmente nos dicen ecosistema. Para poder dar respuesta a la función o al papel que cumple el murciélago dentro de un ecosistema, debemos definir cada uno de estos conceptos básicos en ecología. El primer concepto básico que vamos a definir es el biotopo. El biotopo hace referencia a todo el espacio físico que ocupa o que hace parte de un ecosistema. Entonces encontramos en el biotopo las rocas, encontramos en el biotopo el espacio físico, el río hace parte del biotopo, los árboles hacen parte del biotopo. Entonces el biotopo hace parte o referencia a toda la parte física de un ecosistema. Tenemos entonces también hábitat. Hábitat hace referencia ya a la parte viva y a la parte no viva de un ecosistema. Entonces es sinónimo de ecosistema. ¿Por qué? Porque incluye a los factores bióticos y a los factores abióticos. Entonces, hábitat es un lugar en donde coexisten diferentes organismos vivos. Tenemos ecosistema, es sinónimo de hábitat, solo que ecosistema es un espacio mucho más grande, hay mayor afluencia o mayor riqueza de biodiversidad, entonces encontramos mayor cantidad de animales, mayor cantidad de plantas y vegetales, mayor cantidad de recursos, ¿sí? Recordemos que dentro de un hábitat encontramos factores bióticos y abióticos, parte viva y parte no viva. Un ecosistema incluye estos dos factores. Y finalmente tenemos que definir un nicho ecológico. Cuando hablamos del nicho ecológico, hablamos de la función o el papel que cumple un organismo vivo dentro de un ecosistema. Vemos entonces que la función que cumple el murciélago en un ecosistema es diversa, tiene diversas funciones, entre ellas competir por la reproducción, competir por los recursos, es no ser depredados, cumplir con las funciones de cacería. Tienen una función dentro del ecosistema y esa función responde al nombre de nicho ecológico. Entonces nuestra respuesta correcta va a ser